¿Cómo se hace una sesión de coaching? ¿Cómo se aumenta la autoestima? La autoestima es una emoción, es el amor por uno mismo. Funciona igual que cuando uno ama a otra persona, tenemos que fortalecer nuestras propias cualidades, para que el cerebro encuentre argumentos para amarse a sí mismo, y eso se hace trabajando las fortalezas. La consecuencia es la autoestima. Las fortalezas frecuentes son aquellas que tenemos y usamos regularmente, y las fortalezas infrecuentes son las fortalezas que tenemos y no usamos. Cuando una persona sufre, cualquier sea su fortaleza, está baja. Esto quiere decir que, es una fortaleza infrecuente en el cotidiano de esa persona, ella no lo utiliza de forma espontánea. Pero, al momento que decidimos utilizarla, recibimos un estímulo gozoso generado por la circulación en la sangre de neuropéptidos. Esto es una estrategia del cerebro para que aprendamos que si lo usamos, lo vamos a pasar bien y lo hagamos más frecuentemente. Cuando usamos una fortaleza frecuente sucede lo mismo, y esta vez el cerebro nos recuerda a través de mecanismos que también debemos usarla más a menudo. Así viene la necesidad de autoobservarse y reconocer cada una de nuestras propias recetas, ya que son muchas y nos tornan seres muy vastos. Entonces, nuestro trabajo es ser el capitán de este equipo que habita dentro de nosotros, nuestra programación, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestra oscuridad, nuestro altruismo y usar a los jugadores, las facetas según la jugada que uno quiere hacer en ese momento para que sea lo mejor para el equipo. Nuestra inteligencia crea este proceso para que uno pueda adaptarse mejor a cada situación o grupo de personas que se presenta el coach. Durante la sesión no puede hablar de sí mismo, no puede contar su propia experiencia, porque esa es una forma de colonización. Es el otro y lo que queremos lograr es la plena independencia del otro, y lo que el coaching busca es que él tiene que desarrollar su propia identidad. No puedes decirle, a mí me pasó una vez, yo hice esto y lo resolví así, eso está prohibido. Queremos fomentar la independencia, no importa que el coche se demore más en llegar a su propia solución, pero el mérito de encontrarla debe ser de él para que él tenga el mérito de haber construido su propia vida. El proceso de construir la persona que aspira a ser, no pasa por la influencia externa, sino por la construcción interna donde uno descubre lo que es capaz de ser y hacer. Todo lo demás son experiencias de contemplación y no de transformación. Ahora veremos el protocolo de atención a clientes. Este protocolo de atención de clientes es una serie de 17 pasos que resume todo el proceso de coaching, desde que la persona entra por la puerta hasta que viene como dada de alta. A continuación, veremos cada uno de sus 17 pasos, siendo que 8 de ellos fueron explicados en esta clase. La sesión comienza con la acogida del cliente, luego se ha hecho una alianza, una anamnesis y escucha empática, la apertura del alfa, la restitución del alfa, la determinación del alfa, inferencia de las fortalezas infrecuentes, apertura del omega, restitución del omega, determinación del omega, inferencia de las fortalezas frecuentes, baños de fortalezas, el K, que es la zona de autorrealización, Verma, ejercicios de coaching y el plan de acción. ¿Cómo se hace para que la persona encuentre suficiente motivación, autoestima y entusiasmo para poder sobrepasar todos los obstáculos y no abandonar el camino hacia su propio propósito? ¿Cómo se hace para que las emociones de nuestra programación no sean un obstáculo en nuestros objetivos? Hay que hacerle vivir por un momento. ¿Cómo se va a sentir cuando esté en la cima de su propio éxito y propósito de la persona que quiere ser? Esa emoción será lo que le dará el entusiasmo, el deseo de volver a sentirla y la autoestima, la que construiremos con la observación de los logros. En el ejercicio hay que hacerle sentir esa emoción y es mediante los ejercicios de coaching que el cliente va construyendo su nueva identidad. Son juegos y actividades que tienen 4 ingredientes, el FOP. Estas siglas representan las fortalezas, objetivos, pasiones y el PERMA. Un ejemplo de fortalezas frecuentes o infrecuentes son el autocontrol, la gratitud, valentía, creatividad, el propósito, interés por el mundo, amor por el conocimiento, la autenticidad. Los objetivos, por ejemplo, puede ser apoyo psicológico, orientación o una historia. Las estaciones con cliente pueden ser, por ejemplo, yoga, leer, conversar, hacer ejercicio, etc. Y el PERMA, algunos ejemplos pueden ser emociones o relaciones. El coach va recopilando la información de estos 4 elementos, y los mezclan en una actividad que contenga todos estos elementos. Crean en el cliente una experiencia de epifanía, es un trauma positivo, es un momento de conexión con uno mismo. El coach crea una actividad a donde están presentes todos estos ingredientes. Se crea una gran cantidad de combinación de neuropéptidos, que van a fijar ese recuerdo gozoso en el cliente. Es el ejercicio que produjo gozo, la epifanía que le va a dar la fuerza para quienes repetir ese momento volviéndose adicta a esa emoción. El propósito proporciona felicidad, es lo que te hace más feliz en todo el mundo. Mientras más conectado estás de tu propósito, más fuerza tienes para superar cualquier obstáculo.
El coaching no te proporciona las ideas, soluciones o caminos, te proporciona el impacto emotivo para tener la fuerza para superar cualquier obstáculo. Los ejercicios de coaching son simulaciones emotivas del éxito final que esperabas en tu vida. Ahora iremos a analizar los puntos del primero al octavo de los protocolos de atención al cliente. La consulta comienza con la acogida o bienvenida al cliente. El segundo punto es la alianza. Explicarle al cliente cuál es el vínculo de socios que van a tener. Es una relación horizontal donde se comparten los objetivos. Si uno no está de acuerdo con el cliente o uno de sus objetivos por diferencias de tipo moral, religiosa, etc. No se puede ser coach de ese cliente. El coach es el que le va a llevar al destino de viaje, pero el cliente pone la dirección. El ser punto y anamnesis se refiere a la ficha con los datos del cliente, consiste en recolectar información de su vida familiar, como con quién vive, sus hijos, nombre, ciudad, dirección. Es importante averiguar si donde él mismo trabaja, hay fuentes de contaminación ambiental que pueda afectar el bienestar del cliente, y no confundir como trastornos psicológicos. Tomar información de alimentación, sueño, medicamentos, condiciones crónicas que produzcan efectos colaterales y que no coincidan con trastornos emocionales o físicos, como tiroides, hígado, lupus, etc. Ahí requiere un website llamado Vademecum, y ver los efectos de los medicamentos que el cliente toma, y determinar si el motivo de consulta coinciden con los síntomas que la persona tiene. Si después de 2 o 3 sesiones de coaching no hay avances, entonces hay que suspender el coaching y mandarle al doctor para que les cambie el medicamento, pues es un efecto indeseado de este el que causa los síntomas. En caso de personas que están viendo a un psicólogo o a un psiquiatra, hay que decirle al cliente que es necesario ponerse en contacto con ellos, ponerse de acuerdo y pedir permiso por escrito para trabajar con el cliente y así poder ayudarle mejor. Las personas bipolares no pueden recibir coaching en psicología positiva, aun si han sido dados de alta, porque aumenta el riesgo del suicidio, no así personas que tengan depresión causada por un evento doloroso. Los clientes con Asperger son los clientes ideales. ¿Cómo saber si una persona tiene trastornos mentales? La mayoría de los trastornos psiquiátricos causan sufrimiento, se hacen daño a sí mismos y a los demás de manera reiterada y permanente. El cuarto ítem es la escucha empática, es escuchar al otro y saber lo que siente imaginando que estoy en los zapatos del cliente, un efecto espejo. En coaching no se puede preguntar al cliente cómo se siente, hay que decírselo, y para saberlo me pongo en sus circunstancias y observo cómo me sentiría yo en el 9-9. Los casos coinciden. Hay que seguir siendo uno mismo y no dejarse colonizar por las emociones del cliente. El quinto ítem de nuestra lista es la apertura del alfa. El alfa se define como el sufrimiento acompañado de rabia que la persona no sabe cómo resolver. Generalmente el motivo de la visita, hay que preguntar qué le trajo por aquí. El sexto lugar viene a la institución del alfa. El coach le dice al cliente lo mismo que el cliente le dijo sin hacer ningún tipo de juicio, sin dar soluciones o conclusiones, para que el cliente pueda verse a sí mismo de una manera clave, nítida, los hechos, y luego se restituyen las emociones y que se confirma que así sea. En séptimo lugar viene la determinación del alfa o focus, que es un pequeño resumen en pocas palabras. Hay que ver el alfa exhaustivamente porque nunca más vamos a regresar a él. El coaching sirve para crear el omega. El paso número 11 y el octavo paso que veremos en esta clase es la inferencia de las fortalezas infrecuentes. Se determinan en la lista las fortalezas que está sufriendo la persona por no ser capaz de usarlas en el contexto del relato del alfa, y ahora veremos la segunda tarea, que tiene por objetivo de diseñar nuestra divulgación. La derogación es nociva cuando no se ha diseñado previamente, así como la divagación no se puede detener, pues es la forma natural de generar pensamientos. Al menos la podemos diseñar para que en vez de pensamientos de miedo, nos entregue ideas creativas para construir nuestros objetivos. ¿Cuál es el trabajo del cerebro? Primero, el control de todas las funciones corporales automáticas, latidos del corazón, la respiración, la limpieza linfático, el funcionamiento del hígado, etc. Todas las funciones están dirigidas por el cerebro, el cual hace alrededor de 10.000 funciones por segundo. Segundo, la generación de ideas y pensamientos. El cerebro privilegia los pensamientos de miedo. Los miedos nos ayudan a no hacernos daño y alejarnos del peligro. Esta estrategia evolutiva fue desarrollada por el hombre hace miles de años, en un medio hostil, pero ahora ya cambió el medio ambiente, donde hay más certeza, pero nuestro cuerpo no cambió. El miedo ya no es la mejor estrategia de sobrevivencia, la estrategia ahora es que nuestro cerebro nos dé buenas ideas para construir nuestro propósito y desafíos. Entonces haremos esta tarea para conseguir pensamientos espontáneos que nos ayuden para hacer esta tarea. Hay que diseñar la nueva espontaneidad en los pensamientos. Preparación de la tarea. Primero, hacer de nuevo el test vía y elegir nuevamente las 4 fortalezas frecuentes y las 4 fortalezas infrecuentes. Luego poner su objetivo en 4 áreas. La primera es ser, luego viene sentir y después pensar.
Las fortalezas van evolucionando, mientras más las usamos, elegir para cada objetivo qué fortaleza más le va a ayudar a conseguir su objetivo, luego escribir la siguiente pregunta: ¿cómo puede mi fortaleza ayudarme a conquistar mi objetivo? Y así sucesivamente para cada objetivo. Son 4 preguntas. Hacer un set de 4 alarmas y diferentes horas para escuchar cada pregunta de los objetivos, 4 horas más por día todos los días, en el espacio de la alarma donde uno escribe lo que necesita. Acordarse escribir la pregunta, por ejemplo, ¿cómo puede mi creatividad ayudarme a hacer mejores diseños de ropa? Cuando suena la alarma, ver por un segundo dónde está el pensamiento, en ese instante autoobservarse para darse cuenta de la autónoma que es la divagación, luego leer la pregunta. Le hace la pregunta al cerebro y suelta para que el cerebro se encargue de contestar. Hay que dejar que el cerebro conteste, sin estar consciente o si no se anula el efecto que estamos tratando de crear, no intentar contestarse la pregunta, solo hacerla. Esto sirve para cambiarla. Divagación como un incentivo más gozoso. Segundo 1 suena la alarma, se autoobserva dónde está el pensamiento en ese instante en divagación, lee la pregunta y el cuarto suelta el teléfono y sigue haciendo lo que estaba haciendo. Con este ejercicio el cerebro empieza a hacer conexiones neuronales que no está acostumbrado, y produce endorfinas que produce gozo cuando el cerebro busca nuevas soluciones a los objetivos. El cerebro goza. Este método, que ya está probado, es el mejor camino para empoderarse de la propia mente. ¡Feliz semana!